Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mary Gwyn Delaney. Yo trabajo en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, acá en Santiago de Chile. Y me han invitado a hablarles de los temas de acoso escolar, ciberbullying y violencia en línea. Y como somos la agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja mucho en temas de educación, nosotros vemos el tema de violencia escolar como un obstáculo importante al cumplimiento del derecho a la educación de niños, niñas y personas jóvenes. Se ha identificado como un problema importante a nivel mundial y hay ciertas características del vínculo entre acoso escolar, lo que pasa en línea y el vínculo entre estos dos contextos que vale la pena profundizar. Bueno, cuando hablamos de violencia en línea, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es importante tener definiciones porque no todo es bullying, por ejemplo. Pero violencia en línea, en términos generales, es el uso intencional de dispositivos digitales en línea para causar daño o dolor a las personas. Esto puede pasar en cualquier modo o medio de comunicación que tenemos, teléfonos móviles, computadoras, tablets y a través de llamadas, mensajes de texto, videos, mensajes instantáneos, redes sociales, chat rooms, esos foros que muchas veces se forman en línea y cualquier otro medio de comunicación virtual. Entre ciberbullying y la violencia de adultos, que también vemos que afecta mucho a niños y niñas y personas jóvenes, hay diferencias importantes en estos contextos. La primera tiene que ver con las dimensiones del problema y la dinámica que sigue. Este aspecto de viralización, quizás no a nivel mundial, pero en el mundo de una persona, hace que el ciberbullying y la violencia en línea realmente pueden tener efectos mucho más grandes que un solo acto de violencia, una agresión verbal en el contexto escolar. No por decir que no es importante, pero la respuesta adecuada a este tipo de violencia importa mucho definir de qué estamos hablando. También hay aspectos legales que son importantes y también temas de gestión. A veces a nivel de colegios, a veces ven como la violencia pasa en línea y en teoría fuera del contexto escolar, las responsabilidades de responder y las acciones adecuadas no son siempre muy claras a nivel de tomadores de decisión y los adultos que están viendo este tipo de violencia. Y por supuesto, la violencia en línea perpetrada por adultos contra niños y niñas o menores de edad son delitos. Y es bien importante tener muy claro el marco legal para poder responder, denunciar y tomar acciones. Bueno, también es importante definir lo que queremos decir con bullying. Muchas veces usamos la palabra bullying para cualquier tipo de agresión desagradable, por cierto, pero tanto como la definición de bullying que pasa de forma presencial tiene ciertas características. Primero, es un fenómeno que se va repitiendo en el tiempo. Sin embargo, en línea a veces hay eventos únicos, grabaciones de una fiesta o de una persona
en una situación específica que se comparte ampliamente en línea. Segundo, el bullying tiene la intención específica de causar daño a la persona. No es un acto casual que por circunstancias pasa, a lo mejor se interpreta de otra forma por la persona, la víctima, pero el bullying en sí es un acto intencionado con el objetivo de causar daño. Tanto como el bullying presencial implica un desequilibrio de poder o el mal uso de poder. En el contexto del bullying vía medios virtuales, estamos hablando de consentimiento, de acceso a redes que quizás el victimario usa para hacer un daño más amplio a la persona, y sabemos que este bullying causa daños tanto en el corto plazo que en el largo plazo. Como mencioné, hay formas de violencia de adultos contra niños, niñas y personas jóvenes menores de edad, y eso puede incluir el abuso sexual, la explotación. Hablamos muchas veces del grooming, y en casos muy graves se traduce en trata. Esa violencia es, por supuesto, psicológica. La violencia sexual también tiene fuertes dimensiones psicológicas y consecuencias psicológicas. Está muy bien documentado las consecuencias en la salud mental de las personas que experimentan violencia en el contexto escolar, pero también en línea. Y eso puede ser un trauma inmediato o un proceso de deterioro de la salud mental que muchas veces resulta en abandono escolar, desempeño académico, abuso de drogas, alcohol, etc. Las agresiones verbales, por supuesto, son componente importante, y eso incluye por escrito, digamos. Pero este aspecto de la viralización, sea a nivel muy amplio o en el mundo de un niño, niña o personas jóvenes, a nivel social y a nivel de relaciones, sabemos que esto es lo que más complica tanto a las personas, a los y las adultas que tienen que responder, y a los sistemas educativos en este caso, para responder de forma adecuada. ¿Por qué son tan vulnerables los niños, niñas y personas jóvenes? Bueno, primero que tienen un acceso mucho mayor a dispositivos y plataformas que hace ni siquiera 3 o 4 años. Ha sido una explosión, digamos, y la pandemia de COVID solo aumentó el acceso a estos medios, plataformas y el tiempo en pantalla. Tengo un par de estadísticas para Chile que vienen de una encuesta del año 2019, o sea, antes de COVID. Y esta encuesta habla de que 52% de los estudiantes de séptimo básico pasan más o menos 3 horas al día en sus teléfonos, mientras casi 84% de estudiantes de tercero medio pasan más de 6 horas diarias en sus teléfonos. Hay cierta falta de conciencia de riesgos a este tiempo en pantalla. Sabemos que tiene muchos beneficios. Nos ayudó mucho durante COVID para mantener por lo menos el vínculo de niños y niñas con sus colegios, con sus pares, y en la vida fuera del colegio con sus amigos y familiares, etc. Pero se ha documentado una falta de conciencia de los riesgos específicos de este tiempo tan grande sin supervisión
en pantallas para niños que son además cada vez más pequeños. Hay preocupación familiar. Definitivamente yo creo que todos los papás y mamás se preocupan por este mundo en que viven sus hijos y hijas por muchas horas al día. Sin embargo, en muchas familias es difícil llegar a un acuerdo de cómo manejar, cómo gestionar el tiempo de los niños y niñas y un acuerdo entre adultos en cuanto a las reglas en sí. Y mucho más la dificultad en asegurar que se cumplan estas normas. 60% por lo menos de papás y mamás dicen que están preocupados o muy preocupados por este tema, pero a la vez se informan de que si han hablado media hora con sus hijos de estos temas, es mucho. También una encuesta en algunos estados en Estados Unidos habla de que casi la mitad de los niños dicen que sus papás y mamás no están viendo o no están monitoreando su uso de los dispositivos de los niños. Las vulnerabilidades también varían mucho entre ciertos grupos y son mucho mayores por temas puede ser de raza, de etnia, de estatus migratorio. Desde hace mucho tiempo sabemos que los y las niñas y niños que se identifican o se perciben con orientación sexual o una identidad o expresión de género pasan muy mal, tanto en el colegio que también en línea. Ciertas vulnerabilidades también se pueden ver mayores por temas de religión. Cambia a lo largo de la niñez por edad las agresiones y la violencia que niños y niñas viven. Varía desde los niños más chicos a los adolescentes. Y por supuesto el tema de género influye mucho en ser víctima, ser victimario y qué tipo de violencia se está viviendo. También sabemos cada vez más que hay una relación entre lo que está pasando de forma presencial y lo que pasa en línea. Quizás a veces separamos estos dos mundos, pero sabemos que los y las niñas que experimentan violencia presencial en el contexto escolar son bastante más vulnerables a la violencia en línea. Así que cada vez más no tenemos la excusa, digamos, de separar esos dos fenómenos y esto nos urge responder y entender la violencia en línea como un solo fenómeno. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en responder a este fenómeno, no? Primero es la anonimidad. Muchas veces, si se sabe quién había empezado un acoso o compartir sin consentimiento un video o hacer comentarios maliciosos, de pronto, con la viralización, todos los agresores se vuelven anónimos a través de likes, a través de reenvíos y la falta de una persona o la identificación de una persona con quien hablar, abordar, denunciar en los casos necesarios complica mucho la respuesta. También este público puede ser bien indefinido, así que esta incertidumbre de las personas que viven ese tipo de violencia en línea, como no saben la escala de los que les ha pasado siempre, la humillación y el impacto en salud mental y incertidumbre y desesperación muchas veces es mucho más grande por todos los miedos que despierta.
También las personas que están viendo este tipo de agresiones en los chats, en los grupos de WhatsApp, en redes sociales, de pronto con su reenvío o sus likes a uno de los comentarios en la cadena o algo así, se convierten sin saber en agresores. Mientras sabemos que, por ejemplo, en el ámbito presencial, hay intervenciones muy importantes que podemos hacer para los niños y niñas que están viendo violencia y agresiones, pero no saben qué hacer y por lo tanto no hacen nada. Hay programas muy interesantes que trabajan este elemento del clima escolar y de la dinámica escolar que también podemos pensar en aplicar al mundo virtual. Como había mencionado antes, la falta de un sistema de control que se maneja por los adultos responsables de la convivencia y de la protección que se da en el ámbito escolar es un problema importante porque si no hay una participación o conocimiento de los y las adultas que están ahí y estamos ahí para proteger a los niños, la percepción de víctimas de que no hay ningún espacio seguro donde uno puede vivir libre de violencia solo aumenta el sentimiento de desesperación, de soledad y de aislamiento que sabemos que hace tanto daño. Y otro desafío importante es que una vez que se da este tipo de violencia y bullying en línea, es muy difícil borrar ese contenido, así que puede resurgir en otros momentos y generar otro fenómeno o otra ola de problemas que siempre complica la respuesta. ¿Cómo podemos responder a este problema? Bueno, desde la UNESCO llevamos mucho tiempo trabajando en apoyar a los países, ministerios de educación, autoridades, también en el sector de protección social, organizaciones de jóvenes. ¿Qué podemos hacer para prevenir y responder tanto la violencia presencial que la violencia en línea? Y aquí hay un dibujo y una referencia a un documento de un comité de expertos que a través de la revisión de literatura y la buena práctica que hay en el mundo en cuanto a respuestas efectivas, se ha identificado 9, que son muchos componentes para tener un abordaje integral para prevenir y abordar la violencia escolar y el ciberacoso. Lo primero y muy importante es el liderazgo político firme y un marco jurídico para abordar el acoso, su vínculo con violencia escolar y también la violencia contra niños y niñas en general. Los y las docentes son muy importantes y los otros adultos que trabajan en el colegio con niños en centros que tienen acceso a personas jóvenes para que conozcan el problema, para que saben que es una realidad en sus comunidades y así pueden sensibilizarse y tomar acciones adecuadas. También tenemos que hablar de este tema en el aula para sensibilizar a niños y niñas para que saben que no está bien y que hay formas de denunciar, de informar, ojalá sin represalias, que es siempre una preocupación, y podemos abordar el tema de violencia a través de conversaciones acerca de la ciudadanía, del respeto, de los derechos y de la comunicación y solidaridad, que son valores que queremos promover en todo el mundo. Segundo luego es el ambiente de seguridad física y psicológica que da el colegio, el establecimiento en sí, incluyendo el aula.
construir la confianza entre todos y todas para hablar de este tema de forma abierta, para romper este silencio que sabemos que hace tanto daño, especialmente cuando se sabe que este conocimiento común, este tipo de fenómeno en el mundo escolar. Los mecanismos de denuncia también son importantes, que se conozcan, que se nombran y que se les facilita a los y las estudiantes para que puedan buscar el apoyo que necesitan. Y esto tanto para víctimas que victimarios, porque sabemos que los victimarios muchas veces han vivido abusos similares. Y para llegar a conocer estos detalles y conocer la dinámica, tenemos que consultar a toda la comunidad escolar, incluyendo a papás y mamás, y no solo dejarlo en manos de los directivos, los y las profesoras, etc. Eso también sabemos que eso da lugar para un cierto empoderamiento y una participación activa de estudiantes que siempre beneficia y siempre fortalece las políticas y los programas y las intervenciones que se puede hacer. También hay otros aliados en esta lucha, en academia, en sociedad civil, en otros sectores más allá que el sector formal de educación, y también a veces de las mismas plataformas digitales que son cada vez más conscientes de el daño que causa la violencia en línea y la facilidad con que se da. Y finalmente, para informar estos programas, es muy importante que nombramos el problema, que tenemos datos, tenemos evidencia, podemos aterrizar esta información para que a nivel de establecimiento, a nivel personal, de familia, se dé cuenta, que nos demos cuenta todos que esto es un problema no a nivel mundial o regional o nacional, sino en nuestras comunidades, en nuestros colegios y en nuestras familias. Yo creo que con eso termino mi intervención, pero les invito a consultar la página de UNESCO para conocer un poco más el trabajo que estamos haciendo en este tema y ojalá apoyando de forma efectiva a autoridades educativos y sociedad civil y academia en estos temas que nos importan tanto. Y también les informo que desde hace solo un par de años nosotros como UNESCO y ojalá con la comunidad internacional conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, el 3 de noviembre. Este año tiene que ver con el rol de docentes en la respuesta para prevenir y abordar este tipo de violencia, ya que sabemos que los docentes a veces son entre las primeras personas que son testigos a esta violencia y quieren responder. Todos los materiales estarán en la página web junto con una campaña comunicacional para sensibilizar al público acerca de la importancia de este tema. Así que muchas gracias por la invitación. Es siempre bueno saber que estamos trabajando juntos para abordar este tema. Muchas gracias.